¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida de nuestros ancestros en la prehistoria? ¿Cómo los primeros Homo sapiens lograron adaptarse a un mundo salvaje y cambiante? ¿Qué hitos fueron esenciales para el surgimiento de las primeras civilizaciones, como las que conocemos a través de figuras como los sumerios? Prepárate para un emocionante viaje a través del tiempo, donde exploraremos los orígenes de la humanidad y los fundamentos de nuestra existencia moderna. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Pasado Profundo, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este video con otros si lo consideráis importante. Gracias. La historia de la humanidad, tal como la conocemos, marcada por estados, ejércitos y monumentos, es solo una pequeña parte de un vasto y complejo lienzo cronológico. La mayor parte de nuestra existencia como especie transcurrió mucho antes de que se erigieran las primeras ciudades. Este periodo, conocido como la prehistoria, abarca cientos de miles de años e incluye etapas cruciales como el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. Durante este tiempo, se sentaron las bases de las habilidades, conocimientos y prácticas sociales que permitieron el surgimiento de las civilizaciones posteriores. El Paleolítico, o la Edad de Piedra Antigua, abarca un vasto lapso de tiempo que inicia con la aparición de los primeros representantes del género, Homo, hace aproximadamente 2,5 millones de años, y culmina con el final de la última glaciación, alrededor del 10º milenio antes de nuestra era. El Homo sapiens, es decir, el ser humano moderno, apareció hace aproximadamente 300,000 años en África y, poco a poco, se extendió por el resto del viejo mundo, primero hacia Asia y luego hacia Europa. Durante esta extensa era, los humanos vivían en condiciones muy similares a las de los animales. Eran nómadas, cazadores y recolectores que subsistían de frutos, raíces y huevos, utilizando herramientas de piedra y buscando refugio en cuevas o en refugios temporales. A pesar de estas duras condiciones, la vida social de los humanos ya empezaba a volverse más compleja. Se unían en grupos, cuidaban a los enfermos y ancianos, enterraban a sus muertos y adornaban sus cuerpos. Creaban pinturas rupestres y objetos rituales, lo que indica que ya se estaban formando las primeras manifestaciones de cultura y conciencia religiosa. Ejemplos notables de este periodo incluyen los yacimientos de Cro-Magnon en Francia, la famosa cueva de Lascaux con sus impresionantes imágenes de toros y ciervos, y las esculturas de las Venus paleolíticas, figuritas femeninas con formas exageradas que posiblemente simbolizaban la fertilidad. Con el paso del tiempo, entre el 10º y el 12º milenio antes de nuestra era, comenzó el Mesolítico, una fase de transición entre el Paleolítico y el Neolítico. Este periodo trajo consigo cambios significativos. Muchas de las grandes especies de mamíferos que antes eran cazadas comenzaron a desaparecer, y nuevos paisajes emergieron, como estepas, bosques y pantanos. Los humanos comenzaron a utilizar herramientas más diversas y sofisticadas, incluyendo los microlitos, pequeñas hojas que se encajaban en mangos de hueso y madera. La pesca se desarrolló, aparecieron embarcaciones, redes y arpones, y se inició el proceso de domesticación de animales, con los perros como los primeros compañeros del ser humano. Sin embargo, el avance más decisivo en la historia de la humanidad se produjo durante la época neolítica, que comenzó aproximadamente 8,000 años antes de nuestra era en el Medio Oriente. En la región conocida como el Creciente Fértil, que abarca áreas de lo que hoy son Israel, Palestina, Líbano, Siria, Irak y el sureste de Turquía, emergieron las primeras evidencias de vida sedentaria, agricultura y ganadería.
Las personas comenzaron a cultivar cereales como el trigo y la cebada, y a domesticar ovejas, cabras, y más tarde, ganado vacuno y cerdos. Este acontecimiento, conocido en la historiografía como la Revolución Neolítica, transformó radicalmente la sociedad humana. La principal diferencia entre una sociedad agrícola y una de cazadores-recolectores radica en la capacidad de los humanos para producir su propia comida, lo que les permitió crear reservas, mantener poblaciones más grandes y establecer asentamientos permanentes. La vida se volvió más predecible, pero también trajo nuevos desafíos. La necesidad de proteger las cosechas, distribuir los recursos y organizar el trabajo colectivo. Es en el Neolítico donde surgen las primeras aldeas. Uno de los asentamientos más antiguos de este tipo es Çatalhöyük, en Anatolia, Turquía, que data del 7º milenio antes de nuestra era. En este lugar, las personas vivían en casas rectangulares de adobe, cultivaban cereales y criaban animales. A la par, en Europa, se desarrollaba la cultura tripolina que abarcaba territorios que hoy corresponden a Ucrania, Moldavia y Rumanía. Los asentamientos tripolinos alcanzaban tamaños impresionantes, a veces hasta 100 hectáreas. Sus habitantes practicaban la agricultura, producían cerámica decorada y construían casas redondas y rectangulares dispuestas en complejos poblacionales bien planificados. En China, paralelamente al desarrollo del Neolítico en el Medio Oriente, surgió la cultura Yangshao en la cuenca del río Amarillo, donde cultivaban mijo, criaban cerdos y producían cerámica con motivos geométricos, además de practicar formas rudimentarias de irrigación. Estas sociedades se desarrollaron de manera independiente, demostrando que la transición hacia la agricultura se produjo de manera simultánea en diferentes partes del mundo. Así, en el Neolítico, comenzamos a vislumbrar los primeros indicios de fenómenos que definirían la vida de las civilizaciones: la agricultura productiva, la vida sedentaria, el crecimiento poblacional, la estratificación social, las prácticas cultuales, la arquitectura y la división del trabajo. Aunque aún no existían estados ni imperios, ya no eran simples tribus primitivas. Eran las bases sobre las que se erigiría el mundo antiguo. Después de la Revolución Neolítica y el establecimiento de las primeras comunidades agrícolas, el siguiente paso fue la aparición de las civilizaciones. Estas sociedades complejas, organizadas con estructuras políticas, jerarquías sociales, sistemas religiosos, arquitectura y, lo más importante, escritura, comenzaron a florecer. La primera civilización conocida se desarrolló en el sur de Mesopotamia, en la fértil llanura entre los ríos Tigris y Éufrates, en el 4º milenio antes de nuestra era. Los sumerios, un pueblo de origen desconocido, fueron los primeros en crear ciudades-estado, entre las que destacan Uruk, Ur y Lagash. Uruk, considerada la primera ciudad verdadera de la historia, tenía una población que variaba entre 20 y 50.000 personas, lo que la convertía en el asentamiento más grande de su tiempo. En Uruk, hacia el año 3300 antes de nuestra era, apareció el primer sistema de escritura conocido, la cuneiforme. Los primeros signos eran simples pictogramas que representaban bienes, animales y cantidades, utilizados principalmente para el registro de cuentas y la administración de recursos. Con el tiempo, estos signos se volvieron más complejos, evolucionando hacia logogramas y un sistema silábico. La escritura se plasmaba en tabletas de arcilla con un estilete de caña, dando lugar a su característico aspecto en forma de cuña. Este surgimiento de la escritura marcó un momento crucial en la historia. Ahora, la información no solo podía ser transmitida, sino también almacenada para las generaciones futuras. La estructura política de las ciudades sumerias estaba compuesta por una serie de ciudades-estado independientes,
cada una gobernada por su propio líder, conocido como Lugal, y dedicada a un dios patrón. Estas ciudades competían entre sí por recursos e influencia, y la figura central en la vida social era el templo, que actuaba no solo como un centro religioso, sino también como un núcleo económico. Los avances en la escritura y la organización social sentaron las bases para el desarrollo de las civilizaciones complejas que darían forma a nuestro mundo. Así, la narrativa de la historia humana se despliega desde sus humildes comienzos, revelando un proceso fascinante de evolución y transformación que nos lleva a reflexionar sobre nuestros propios orígenes y el futuro que nos espera. ¿Sabías que Naram-Shuen, el nieto de Sargón, fue el primero en llevar el título de Rey de las Cuatro Esquinas del Mundo? ¿Qué misterios se esconden tras la caída de la poderosa Imperio Acadia, que dominó la región durante 200 años? ¿Cómo logró Ur-Nammu, el fundador de la tercera dinastía de Ur, transformar y unificar la Mesopotamia del siglo XXI antes de nuestra era? La antigua Mesopotamia era un lugar de intriga y poder, donde la tierra, los animales y la mano de obra eran meticulosamente administrados. Bajo el control de los templos, se llevaban a cabo registros detallados de ofrendas y la distribución de cosechas. Sin embargo, junto a esta estructura religiosa, existía también un creciente poder real que se afianzaba, especialmente en tiempos de crisis. Este poder se manifestaba a través de una serie de gobernadores y guarniciones que utilizaban la legitimidad religiosa para reforzar su autoridad, proclamándose elegidos de diosas como Ishtar y Nana. La Imperio Acadia, que floreció durante aproximadamente 2 siglos, alcanzó su apogeo bajo el reinado de Naram-Shuen. Este rey innovador no solo adoptó el título de Rey de las Cuatro Esquinas del Mundo, un símbolo de su dominio sobre toda la civilización conocida, sino que también se presentó a sí mismo en relieves adornados con vestiduras reales y una diadema con cuernos, un atributo divino que provocó la indignación de los sacerdotes. A pesar de las tensiones con el clero, fue durante su gobierno que el imperio se expandió al máximo, abarcando territorios hasta el Mediterráneo al oeste y llegando hasta Elam y los Sagros al este. Sin embargo, esta época dorada también marcó el inicio de los procesos que conducirían a su eventual caída. Según leyendas sumerias, Naram-Shuen enfureció a los dioses al destruir el templo de Enlil en Nippur, lo que provocó que los cielos se volvieran en contra de la humanidad. Estos mitos pueden interpretarse como un reflejo simbólico de eventos reales. Investigaciones arqueológicas y climáticas modernas sugieren que, en el siglo XXII antes de nuestra era, la región experimentó cambios climáticos drásticos. Sequías prolongadas y la reducción de los ríos llevaron a una caída en la producción agrícola, originando hambre, migraciones y revueltas. Este descontento socavó la estabilidad económica y militar del imperio acadiano. Las ciudades se alzaron contra el gobierno, y los pueblos de las montañas, como los gutios, comenzaron a cobrar fuerza, asestando el golpe final. Así, a mediados del siglo XXII antes de nuestra era, la imperio acadiana dejó de existir como un ente unificado, dando paso a centros de poder más locales. No obstante, el sur de Mesopotamia experimentaría un breve pero vibrante renacer cultural conocido como la Tercera Dinastía de Ur. Este periodo, que se extendió desde el año 2112 hasta el año 2004 antes de nuestra era, fue inaugurado por Ur-Nammu, un destacado gobernante que liberó el sur de la opresión de los gutios y se autoproclamó rey de Sumer y Acadia. Este título simbolizaba no solo su autoridad, sino también la continuidad cultural y política con las civilizaciones anteriores. Así comenzó el proceso que dio origen a lo que los historiadores denominan el
sintético cultural sumerio-acadio. Prácticamente, esto implicaba que la administración continuaba utilizando el idioma acadio como lengua oficial, mientras que el sumerio se mantenía como lengua de la religión, la literatura y la educación templaria. Los templos y palacios se adornaban con inscripciones en ambos idiomas y los escribas eran instruidos en las dos lenguas. Las tradiciones religiosas sumerias fueron reinterpretadas dentro de la ideología imperial, y los principios acadianos de gobierno centralizado se integraron en el sistema administrativo. El gobierno de Ur-Nammu y su sucesor, Shulgi, se caracterizó por un masivo programa de construcción y reorganización social. Se llevaron a cabo restauraciones y reconstrucciones de grandes sigurats, como el famoso Sigurat de Ur, dedicado al dios de la luna Nana. Este templo no solo se convirtió en un símbolo arquitectónico de la época sumeria, sino también en un centro administrativo clave. Además de los logros arquitectónicos, Ur-Nammu es recordado por haber establecido uno de los códigos legales más antiguos de la historia de la humanidad. Este código, anterior al famoso Código de Hammurabi por casi 300 años, abordaba temas como los castigos por asesinatos, robos y acusaciones falsas, y regulaba las relaciones matrimoniales y de propiedad, estableciendo sanciones fijas y creando así un sistema de justicia más predecible. La economía de este estado se basaba en un modelo centralizado de distribución de recursos. Las tierras eran formalmente propiedad de los templos y el rey, y los campesinos recibían parcelas en arrendamiento a cambio de pagar impuestos en forma de grano o trabajo. Los archivos de los templos y palacios llevaban un meticuloso registro de estos procedimientos. Las tablillas contenían información sobre las raciones, las tareas laborales, la productividad y los suministros. En las ciudades más grandes como Ur, Larsa y Eridu, se establecieron escuelas para escribas, bibliotecas y archivos literarios. Shulgi, hijo de Ur-Nammu, gobernó durante aproximadamente 40 años, dejando un vasto legado de textos, himnos, autobiografías y manifiestos políticos. Continuó la política de centralización y la integración cultural, proclamándose gobernante divino. Durante su reinado se crearon numerosos cultos nuevos y se revisaron antiguos textos mitológicos, incluyendo ciclos dedicados a Inanna y Dumuzi. Sin embargo, hacia el final de su mandato, el Estado comenzó a debilitarse. La presión de tribus nómadas del oeste, especialmente de los amorreos, aumentaba. La compleja burocracia que se había desarrollado empezaba a mostrar signos de fatiga. Así, a comienzos del siglo XX antes de nuestra era, el poder de Ur se vio socavado, y cerca del año 2004 antes de nuestra era, la ciudad sucumbió a ataques externos. A pesar de su caída, el impacto de la tercera dinastía de Ur es innegable. Durante este periodo, la cultura sumeria fue recopilada, codificada y transmitida a futuras generaciones. Las instituciones administrativas, legales, arquitectónicas y literarias establecidas por Ur-Nammu y Shulgi sentaron las bases de las tradiciones babilónicas, asirias y hititas. La civilización sumeria, en su forma clásica, llegó a su fin, pero su legado se convirtió en el cimiento de todo el desarrollo posterior en el cercano Oriente. Mientras las civilizaciones sumerio-acadias se desarrollaban en las fértiles llanuras entre los ríos Tigris y Éufrates, en paralelo, aunque de manera independiente, a lo largo del gran río Nilo, emergía otra civilización igualmente poderosa y duradera. Mesopotamia y Egipto siguieron caminos paralelos, estableciendo conexiones comerciales entre sí, aunque su desarrollo cultural ocurrió de manera autónoma, influenciado por sus contextos geográficos únicos, climas y concepciones del mundo. Al hablar sobre la historia del antiguo Egipto,
es inevitable imaginar las pirámides de los faraones, los enigmáticos jeroglíficos y el oro brillante. Sin embargo, todo esto no surgió de inmediato. En los albores de la civilización egipcia, mucho antes de la construcción de las pirámides en Giza, el país estaba compuesto por una serie de comunidades independientes, situadas a lo largo de las orillas del Nilo, un río sin el cual la civilización egipcia nunca habría existido. El Nilo marcaba el ritmo de la vida. Cada año, sus aguas se desbordaban, inundando los campos y dejando tras de sí un rico limo. Dominar este ciclo natural, así como organizar la irrigación y la agricultura, requería esfuerzos colectivos, lo que sentó las bases para el surgimiento de una civilización sin igual. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un sistema tan complejo y sofisticado como el del antiguo Egipto pudo surgir de pequeñas aldeas? ¿Qué llevó a la unificación de reinos bajo el poder de faraones como Mentuhotep II, y cómo esta transformación afectó a la cultura y a la sociedad en general? ¿Y qué hay de la misteriosa civilización del Indo, que floreció al mismo tiempo, pero sigue siendo un enigma para los arqueólogos? Hoy, en Pasado Profundo, exploraremos no solo el auge del antiguo Egipto, sino también la rivalidad y el desarrollo paralelo de una de las culturas más intrigantes del mundo antiguo. A medida que las aldeas se iban agrupando en nomos o distritos administrativos, comenzaron a emerger dos grandes centros de poder en Egipto. Uno se estableció en el sur, conocido como el Alto Egipto, con Nekhene, la actual Hieracómpolis, como su núcleo. El otro se encontraba en el norte, el Bajo Egipto, inicialmente con Buto y más tarde en Memphis como sus centros neurálgicos. Esta unificación de los reinos no solo transformó la logística y la distribución de recursos, sino que también fomentó la creación de una red de centros de control por todo el país. La escritura y los jeroglíficos se convirtieron en herramientas de supervisión estatal, esenciales para la administración del territorio. Aunque la figura del faraón evoca imágenes de lujo y eternidad, el Egipto de esa época era en realidad una sociedad profundamente estructurada. La lealtad, el trabajo y el orden eran valores fundamentales en la vida cotidiana. Durante el reino antiguo se forjaron ideales, mitos y formas que moldearían la cultura egipcia durante 2000 años. Sin embargo, hacia finales de este periodo, aproximadamente en el 23 o 22 siglos antes de nuestra era, la autoridad central comenzó a debilitarse. Los conflictos dinásticos internos, las dificultades económicas y posiblemente la sequía y las malas cosechas, junto con el fortalecimiento de la nobleza local, llevaron a que los gobernantes de los nomos actuaran de manera cada vez más independiente del faraón. La percepción de la autoridad del faraón, que había sido considerada divina y absoluta, comenzó a ser cuestionada. Así, Egipto entró en un primer periodo de transición, caracterizado por la inestabilidad, la fragmentación y cambios culturales. El país se dividió en varios centros competidores, siendo los más prominentes Heracleópolis en el Bajo Egipto y Tebas en el Alto Egipto. A pesar de este desmembramiento, los hallazgos arqueológicos demuestran que en las provincias continuaron las construcciones, el arte local floreció y la escritura se volvió más accesible. Era un tiempo de actividad regional, no de colapso cultural. Hacia el 21 antes de nuestra era, en Tebas surgió una nueva dinastía que eventualmente unificó nuevamente las tierras egipcias. Este renacer estuvo dirigido por Mentuhotep II de la 11ª dinastía, quien restauró la unidad política del país. Con su ascenso, comenzó lo que se conoce como el Reino Medio, que abarcó aproximadamente desde el 2040 hasta el 1780 antes de nuestra era. El Reino Medio
es considerado como un segundo periodo clásico del Egipto antiguo. Aunque no produjo pirámides tan magníficas como las de Giza, se caracterizó por un considerable desarrollo interno, la consolidación de la burocracia y reformas administrativas. Los faraones de esta era se enfocaron en el desarrollo de las provincias, construyendo fortalezas, caminos, canales de riego y templos, así como tumbas más allá de Memphis. El centro del poder se desplazó hacia Tebas, que emergió como la capital religiosa del país. Una de las características más sobresalientes de este periodo fue el crecimiento del sistema burocrático. La administración ya no se limitaba a seguir al faraón, sino que se transformó en una estructura profesional estable. Escribas, funcionarios, administradores y líderes militares formaron una nueva élite egipcia, cuyas figuras comenzaron a ser retratadas con mayor frecuencia en esculturas, relieves y escritos. Otro cambio crucial fue la evolución del pensamiento religioso. La adoración de Osiris, dios de la muerte y la resurrección, empezó a ocupar un lugar central. Mientras que anteriormente la inmortalidad era un privilegio exclusivo del faraón, la idea de la vida después de la muerte comenzó a democratizarse. Cualquiera que viviera de acuerdo con los principios de Ma'at, la verdad y la justicia, podía aspirar a la salvación. El mito de Osiris, asesinado y resucitado, se convirtió en el relato religioso preeminente de la época. El Reino Medio también fue un periodo de florecimiento literario, filosófico y reflexivo. Se produjeron textos que exploraban el significado del sufrimiento, la injusticia y el destino humano. Si bien la figura del faraón mantenía su estatus sagrado, su separación del resto de la sociedad se atenuó. Los reyes de esta época fueron representados no solo como deidades, sino como gobernantes justos y trabajadores. En consecuencia, el Reino Medio no solo significó una reorganización política, sino también un profundo replanteamiento de la estructura del Estado egipcio y de su sistema religioso. Este periodo sentó las bases para futuros logros culturales y demostró que las civilizaciones pueden no solo caer, sino también renacer, a veces en formas más maduras, humanas y sostenibles. Mientras en el Valle del Nilo se establecía esta nueva estructura política y religiosa del Reino Medio, al este, más allá de la meseta iraní y a lo largo de otra gran corriente fluvial, el Indo, se desarrolló una de las civilizaciones más enigmáticas del mundo antiguo. Conocida como la civilización del Indo o Arapeña, en referencia a los primeros sitios arqueológicos descubiertos, esta cultura coexistió con el antiguo Egipto y Mesopotamia, pero sigue siendo menos comprendida, en parte debido a su escritura no descifrada y la escasez de inscripciones. No obstante, su extensión y nivel de desarrollo son innegables. Se trata de una verdadera civilización. La civilización arapeña alcanzó su apogeo entre el 26 y el 19 antes de nuestra era, abarcando vastas áreas desde el actual Pakistán oriental hasta el noroeste de India. Sus centros más grandes y estudiados fueron las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro, que se situaban en el fértil valle del Indo y representaban un fenómeno único para su tiempo. Estas urbes estaban meticulosamente planificadas y organizadas desde el punto de vista ingenieril, con una disposición urbana regular, sistemas de alcantarillado, suministro de agua y calles pavimentadas. Mohenjo-Daro, cuyo nombre se traduce del sindhi como Colina de los Muertos, impacta por su diseño. La ciudad se dividía en dos secciones principales: una ciudadela elevada, que posiblemente funcionaba como centro administrativo y ritual, y la ciudad inferior, donde residía la mayoría de la población. En la ciudadela se hallaba una monumental estructura conocida como Gran Piscina, un recinto rectangular revestido de ladrillos,
con un sistema de desagüe y acceso al agua. Este edificio no solo tuvo un uso cotidiano, sino que también pudo haber estado relacionado con rituales de purificación. La planificación de las ciudades de la civilización del Indo impresiona a los contemporáneos por su racionalidad. Las calles se cruzaban en ángulos rectos, los barrios estaban claramente organizados, y las viviendas estaban construidas con ladrillos cocidos, en contraste con los ladrillos sin cocer que eran comunes en Mesopotamia. Cada hogar contaba con acceso a agua y sistemas de alcantarillado, lo que refleja un alto nivel de cultura sanitaria. No se trataba simplemente de asentamientos, sino de verdaderas ciudades, gobernadas bajo una estructura centralizada, aunque todavía desconocida para nosotros. Una peculiaridad de la civilización arapeña es que apenas conocemos a sus gobernantes. No hay representaciones monumentales de reyes o dioses, ni inscripciones triunfales que celebren victorias militares. Parece que esta cultura priorizaba el orden, la infraestructura, la producción y el comercio, en lugar de dinastías y conquistas. Los hallazgos arqueológicos sugieren que mantenían amplios lazos comerciales con Mesopotamia, Asia Central, e incluso, posiblemente, con la región del Golfo Pérsico. Se encontraron sellos que mostraban animales y símbolos, que podrían ser elementos de un sistema de contabilidad o marcas de propiedad. Estos sellos son una de nuestras principales fuentes de información acerca de la escritura arapeña, que sigue siendo un misterio. A pesar de su alto nivel de desarrollo, la civilización del Indo comenzó a declinar alrededor del 19 antes de nuestra era. Las causas de este descenso no están del todo claras, pero los investigadores apuntan a posibles cambios climáticos, alteraciones en el curso del Indo, degradación del suelo, así como problemas internos como el declive de la administración central o la desaparición del comercio exterior. A diferencia de Mesopotamia y Egipto, el colapso. ¿Te has preguntado alguna vez cómo civilizaciones tan antiguas como la Inca y la China moldearon el mundo que conocemos hoy? ¿Qué legados dejaron en su cultura, su organización social y su forma de vida? ¿Cómo fue posible que estructuras tan complejas se desarrollaran sin las tecnologías modernas que conocemos? Hoy, en Pasado Profundo, exploraremos estas preguntas al profundizar en la fascinante historia de la civilización inca y su transición a la antigua China. La civilización inca, a pesar de su desvanecimiento, dejó un legado rico que perdura hasta nuestros días. Aunque su estructura centralizada comenzó a debilitarse, sus descendientes continuaron habitando las mismas tierras, llevando consigo los vestigios de su herencia cultural. Las ciudades de Huaraz y Machu Picchu son testimonios palpables de la grandiosidad de esta civilización, que destacó en urbanismo, ingeniería, sanidad y artesanía. A través de sus calles, construcciones y sistemas de agua, resuena el eco de miles de personas que trabajaron en conjunto por un propósito común. Mientras los ecos de la civilización inca aún resuenan en los Andes, nos dirigimos hacia un horizonte igualmente enigmático, el antiguo y vibrante valle del río Amarillo, donde se están sentando las bases de una de las tradiciones culturales más antiguas, que ha evolucionado hasta nuestros días. En este contexto, retrocedemos en el tiempo hasta la antigua China, a una era en la que aún no existían imperios, pero donde ya comenzaban a gestarse los cimientos de lo que se convertiría en la civilización china. La agricultura, la producción de bronce, los rituales ancestrales y las primicias de un gobierno centralizado. Mientras Mesopotamia, Egipto e India experimentaban los altibajos de sus respectivos estados, en las llanuras orientales de Asia, a lo largo de los ríos Amarillo y Yangtze, florecían tradiciones culturales que, con el tiempo, darían vida a la singular civilización china.
Aunque los documentos escritos de esa época son escasos, los hallazgos arqueológicos ofrecen una ventana invaluable hacia la vida y costumbres de aquellos que cimentaron esta tradición. Una de las culturas más destacadas del periodo neolítico tardío en China fue la cultura Longshan, que existió desde el tercer hasta el segundo milenio antes de nuestra era, en las regiones actuales de Shandong, Henan y Shanxi. Esta sociedad había desarrollado una agricultura bien organizada y utilizaba cerámica de alta calidad, incluyendo lo que se conoce como cerámica de cáscara de huevo, que impresionaba por su delicadeza y precisión técnica. Los longshanenses cultivaban mijo, criaban cerdos y utilizaban bueyes como fuerza de tiro. Además, construyeron asentamientos fortificados, con muros de barro y fosos, evidenciando la complejidad de su estructura social. Los arqueólogos han desenterrado pruebas de desigualdades sociales, como tumbas que contenían objetos preciosos, bronce y jade, lo que sugiere la existencia de clases élites incipientes. La cultura Longshan representa ya una transición hacia una forma protogubernamental, donde se observan elementos de centralización, cultos a los ancestros y rituales de sacrificio. En algunos asentamientos se han hallado las primeras formas de escritura, como pictogramas grabados en huesos o cerámica, que, aunque no constituyen un sistema de escritura completo, indican intentos de registrar información y símbolos sagrados. Algunos estudiosos sugieren que de Longshan podría derivar la legendaria dinastía Xia, la primera dinastía en la historiografía tradicional china. Aunque la evidencia arqueológica que respalda la existencia de la dinastía Xia es limitada, los hallazgos en Erlitou, que datan de la transición entre los terceros y segundos milenios antes de nuestra era, sugieren la existencia de una sociedad centralizada temprana, capaz de construir complejos palaciegos, elaborar objetos de bronce y gestionar recursos laborales. Erlitou, frecuentemente asociada con Xia, no solo por su cronología, sino también por el tipo de hallazgos, muestra una planificación urbana clara, restos de un palacio, objetos de bronce y tumbas con jade. Todo esto evidencia la existencia de una sociedad compleja con un incipiente sistema jerárquico, rituales y posiblemente los primeros atisbos de poder centralizado. Por lo tanto, aunque no se puede considerar confirmada arqueológicamente la dinastía Xia en su totalidad, la noción de un temprano estado centralizado en China hacia el final del segundo milenio antes de nuestra era es indiscutible. Este periodo marca la salida de China del Neolítico y su transición hacia la Edad del Bronce, estableciendo los cimientos de su tradición estatal y espiritual, con el culto a los ancestros, el poder sagrado y la búsqueda de un mundo ordenado. El legado de esta época permanecerá como un pilar en la cultura china por siglos. Pasamos ahora a un hito crucial en la historia antigua de China. La dinastía Shang, que ya no es un concepto abstracto ni mitológico, sino un periodo respaldado por abundantes hallazgos arqueológicos. Desde esta época, China comienza a cimentarse sobre bases históricas sólidas. Contamos con fuentes escritas, evidencias materiales, restos arquitectónicos y signos claros de un sistema estatal complejo. Alrededor del siglo XVI antes de nuestra era, en lo que hoy es la provincia de Henan, se establece el primer estado indiscutiblemente confirmado en la historia china, la dinastía Shang, también conocida como dinastía Jin. Esta no es simplemente una forma protogubernamental, sino una civilización plenamente desarrollada de la Edad del Bronce, con instituciones de poder definidas, capacidades militares y un sistema de escritura jeroglífica rico en rituales culturales. Uno de los logros tecnológicos más impresionantes de la era Shang fue la fundición de bronce,
que alcanzó niveles de complejidad asombrosos. Los objetos de bronce no solo se usaban para rituales, sino también para crear armas, hachas, lanzas, dagas y puntas de flechas, lo que indica la importancia de la guerra y la movilización centralizada de recursos. La producción de bronce exigía una organización laboral sofisticada, que abarcaba desde la extracción de mineral hasta el vertido de piezas, involucrando a cientos de especialistas. Los artesanos utilizaban moldes de arcilla desarmables, lo que les permitía crear objetos con un alto grado de detalle, incluyendo inscripciones, ornamentos e imágenes de bestias y ancestros. Sin embargo, el legado más notable de la era Shang no son solo los artefactos de bronce, sino las famosas huesos adivinatorios, los primeros documentos escritos en la historia de China. Estos eran escápulas de bueyes y caparazones de tortuga en los que los sacerdotes grababan preguntas a los ancestros y espíritus sobre el clima, la cosecha, la guerra y la salud del rey. Tras un tratamiento ritual de calor, las grietas resultantes se interpretaban y los resultados se anotaban junto a las preguntas. Estas inscripciones, una forma temprana de los caracteres chinos, representan un testimonio único de la vida, el pensamiento y la estructura política de la época. Es crucial destacar que el uso de los huesos adivinatorios refleja una fuerte centralización del poder, de carácter sagrado. Solo la dinastía real tenía derecho a formular preguntas a los espíritus y a registrar las respuestas por escrito. Esto convierte a los sacerdotes y al rey en partes de un mecanismo de gobierno único, donde el poder es tanto político como religioso. El centro de este estado era una ciudad-institución, comúnmente identificada con Jin, de donde proviene la designación alternativa de la dinastía. Aquí se encontraban los palacios reales, talleres, almacenes, templos, tumbas y arsenales. El espacio estaba organizado de manera clara, y el sistema administrativo, según los hallazgos, ya incluía la delegación de poderes en las regiones, la recolección de tributos y un registro sistemático. Las tumbas reales de la dinastía Shang son un tema fascinante por sí mismo. Impresionan por su tamaño, la riqueza de los objetos funerarios y la complejidad de los rituales. Junto al rey, a menudo se enterraban concubinas, guerreros, caballos y carros, lo que evidencia la estrecha relación entre el poder, el culto a los ancestros y la concepción de la vida después de la muerte como una continuación del reinado. Así, la dinastía Shang se convierte en la primera encarnación históricamente comprobada del modelo estatal chino antiguo. Un estado centralizado, sacralizado, ritual y burocrático. Aquí se entrelazan la metalurgia y la magia, los ideogramas y el poder, la ofrenda y la escritura. Aunque estas civilizaciones pueden parecer distantes en el tiempo y el espacio, su influencia sigue viva, recordándonos la complejidad y riqueza de la historia humana. ¿Qué papel jugaron los poderosos reyes como Tutmosis III y Ejnatón en el auge y la caída de civilizaciones enteras? ¿Cómo se entrelazaron los destinos de culturas tan diversas como los asirios, los éticos y los egipcios, moldeando el futuro del antiguo Oriente Próximo? La historia está llena de intrigas, conquistas y cambios radicales, y hoy nos adentraremos en esos fascinantes momentos. La dinastía Shang, con sus estructuras complejas y ricas tradiciones culturales, desapareció hacia el siglo XI antes de nuestra era, dejando un legado que se convertiría en la base de la historia china. A medida que las primeras civilizaciones emergieron, nos encontramos a las puertas de la era del bronce, un periodo extraordinario que se extendió aproximadamente desde 2000 hasta 1200 años antes de nuestra era.
fue una época en la que las civilizaciones del antiguo Cercano Oriente comenzaron a interactuar de manera activa, estableciendo vínculos internacionales y formando potencias que dominarían la región. Durante este tiempo, Babilonia resplandeció como una de las ciudades más grandiosas. Situada en la fértil llanura entre los ríos Tigris y Éufrates, esta metrópoli se transformó en un símbolo de la cultura y el comercio. A raíz de este esplendor, la guerra se convirtió en un elemento central de la cultura asiria. En este contexto, se empezaron a definir rasgos que, más tarde, serían característicos de la poderosa imperio asirio: la disciplina, la administración centralizada, un ejército formidable y un sistema fiscal eficiente. A pesar de que en sus inicios Asiria no era aún una gran potencia, se trataba de una ciudad-estado comercial que se relacionaba activamente con sus vecinos. Los comerciantes asirios, conocidos por su astucia y destreza, recorrían largas distancias, especialmente hacia la región de Anatolia, la actual Turquía, donde establecieron colonias comerciales. Un ejemplo célebre de estas colonias es Qanesh, un centro neurálgico donde los arqueólogos han encontrado numerosas tablillas cuneiformes que dan cuenta de transacciones comerciales, acuerdos de sociedad y disputas legales entre los mercantes asirios. Con el tiempo, a medida que consolidaban su influencia, Asiria comenzó a implementar una política exterior más activa. Ya en el siglo XVIII antes de nuestra era, los reyes asirios iniciaron conflictos bélicos con tribus y ciudades vecinas, ampliando sus territorios y consolidando su poder. Este periodo también fue testigo del surgimiento del culto al rey, quien no solo era visto como un líder político, sino como una figura divina, un aspecto que tendría profundas implicaciones en la ideología del imperio en el futuro. Así, Asiria representa un ejemplo de un estado que floreció a partir del comercio, la disciplina y la lucha por la supervivencia. En su seno, se gestaba un sistema que, con el tiempo, daría lugar a una de las máquinas bélicas más organizadas y temibles del mundo antiguo. Aunque en ese momento Asiria aún no había alcanzado su apogeo, los cimientos de su grandeza estaban siendo construidos. Al continuar con nuestra exploración de la Era del Bronce en el antiguo Cercano Oriente, es necesario dirigir nuestra atención hacia otros estados igualmente significativos que jugaron un papel crucial en la política internacional, el comercio y el intercambio cultural de la época. Entre ellos destacan Mitanni, el reino hitita y Elam, tres potencias cuyas historias están intrínsecamente ligadas a las de los pueblos y estados circundantes. Mitanni emergió en la mitad del segundo milenio antes de nuestra era, en la actual zona norte de Mesopotamia y el sureste de Anatolia, abarcando lo que hoy conocemos como el norte de Siria y el sur de Turquía. Este estado se formó tras la caída del antiguo reino babilónico y se convirtió, por un tiempo, en una de las principales fuerzas de la región. Los mitanios, un pueblo de origen indoeuropeo cercano a los surritas, eran célebres por su poderío militar, particularmente en el uso de la caballería. Sus ligeras carrozas con 2 conductores y un arquero representaron una revolución en la guerra. Compitieron con Egipto y el reino hitita por la influencia en Siria y Palestina. Y, lo que resulta fascinante, Mitanni desempeñó un papel clave en la diplomacia de su época. Los arqueólogos han encontrado cartas en el archivo de Amarna, que documentan la correspondencia diplomática entre los faraones y los gobernantes de otras potencias, donde los reyes de Mitanni llevaban a cabo negociaciones con sutileza, concertando matrimonios con princesas egipcias y participando activamente en la política internacional. El reino hitita se formó en la Anatolia central, en la actual Turquía, aproximadamente a comienzos del segundo milenio antes de nuestra era. Fue el primer estado en utilizar y sistematizar el hierro,
aunque aún en el marco de la Era del Bronce, se destacaba por su armamento de bronce y su ejército bien organizado. La capital hitita, Hattusa, estaba rodeada por imponentes murallas y adornada con templos y palacios. Durante el periodo de la Nueva Imperio hitita, el reino llevó a cabo una política exterior activa, especialmente cuando se enfrentó a Egipto por el control de las rutas comerciales clave y la región de Siria y Palestina. Uno de los eventos más célebres de este periodo fue la batalla de Kadesh, donde el rey hitita Muwatalli II se enfrentó al faraón egipcio Ramsés II. Este encuentro culminó en la primera diplomacia de paz internacional conocida, sellada con la firma del Tratado de Kadesh. En contraste con Mitanni y los hititas, Elam se situaba más al este, en lo que hoy es el suroeste de Irán. Este estado tenía raíces ancestrales que se remontaban al tercer milenio antes de nuestra era, y mantenía interacciones activas con los sumerios, acadios y babilonios. Durante la Era del Bronce, Elam experimentó periodos de ascenso y caída, pero siempre permaneció como un jugador político y cultural significativo. Su capital, Susa, se erigía como uno de los centros más antiguos de la civilización. La cultura elamita se diferenciaba por su arquitectura, su sistema de escritura y sus tradiciones religiosas. A nivel político, Elam ocasionalmente atacaba Mesopotamia e incluso llegó a capturar Babilonia, llevándose consigo la famosa estela de leyes de Hammurabi. Los elamitas se involucraban en una compleja y activa diplomacia, y aunque Elam no se convirtió en un imperio en el sentido clásico, su influencia en los procesos políticos de la región perduró a lo largo de toda la Era del Bronce. Así, Mitanni, el reino hitita y Elam se presentan como ejemplos brillantes de la diversidad y la intensa vida política del antiguo Cercano Oriente durante la Era del Bronce. Cada uno de estos estados, a su manera, contribuyó a la formación de las civilizaciones futuras, allanando el camino hacia una nueva etapa en la historia, la Era del Hierro. Al continuar nuestra investigación sobre las civilizaciones de la Era del Bronce en el antiguo Cercano Oriente, después de familiarizarnos con las poderosas potencias de Mesopotamia, Anatolia e Irán, nos dirigimos a una de las culturas más destacadas e influyentes de esa época, el antiguo Egipto durante el período del Nuevo Reino. Durante este tiempo, entre 1550 y 1070 años antes de nuestra era, Egipto alcanzó el cenit de su poder político, militar y cultural, consolidándose como la principal potencia del este del Mediterráneo. El nuevo reino comienza con la expulsión de los Hicsos, tribus semitas que habían invadido parte de Egipto durante el segundo periodo intermedio. La victoria sobre ellos fue atribuida al faraón Ahmose I de la dinastía de Tebas, quien dio inicio a la dinastía 18 y restauró la unidad nacional. A partir de este momento, Egipto entró en una época de expansión activa, reformas y florecimiento cultural. Uno de los más grandes gobernantes de la dinastía 18 fue Tutmosis III, quien reinó a mediados del siglo XV antes de nuestra era. Después de un largo periodo de regencia por su madrastra, Hatshepsut, Tutmosis III se convirtió en el único gobernante y llevó a cabo al menos 17 campañas militares en el Levante. En la famosa batalla de Megido, logró derrotar a una coalición de príncipes cananeos, estableciendo así el control egipcio sobre territorios que se extendían hasta el río Éufrates. Durante el reinado de Tutmosis III, Egipto alcanzó la máxima expansión territorial en su historia. Un hito significativo en la historia del nuevo reino está ligado a la figura de Ajenatón, antes conocido como Amenhotep IV, quien gobernó a mediados del siglo XIV antes de nuestra era. Es recordado como un reformador que intentó establecer el monoteísmo,
promoviendo el culto a la deidad solar Atón, Ajenatón Traslad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un joven faraón como Tutankamón logró convertirse en una figura legendaria a pesar de no haber realizado grandes reformas? ¿Qué misterios ocultan las ruinas de la antigua Creta y su conexión con los mitos griegos sobre el Minotauro y el laberinto? ¿Cómo un colapso repentino de civilizaciones avanzadas a lo largo del Mediterráneo dejó un legado que todavía estudiamos hoy? En el arte del antiguo Egipto, una nueva corriente comenzó a surgir durante un periodo fascinante. Los ideales canónicos de belleza fueron sustituidos por escenas más realistas que reflejaban la vida cotidiana de las familias. Las representaciones del faraón junto a su esposa Nefertiti y sus hijos, así como el simbolismo del disco solar, se convirtieron en el nuevo estándar estético. Sin embargo, tras la muerte de Akenatón, las reformas religiosas que él promovió fueron rápidamente desechadas, y los antiguos dioses recuperaron su lugar en la sociedad. Fue en este contexto que un joven faraón, conocido como Tutankamón, ascendió al trono, reinando brevemente entre 1330 y 1321 antes de nuestra era. Aunque su reinado no estuvo marcado por grandes innovaciones, su fama mundial se consolidó gracias al descubrimiento de su tumba, casi intacta, por el arqueólogo Howard Carter en 1922. Este hallazgo proporcionó al mundo invaluables conocimientos sobre la cultura, el arte y la vida cotidiana de la nobleza egipcia de su tiempo. El verdadero esplendor del antiguo Egipto se manifiesta en figuras como Ramsés II, quien se alzó como un símbolo de grandeza en la historia del país. Mientras tanto, los cretenses establecieron un sistema de gobierno centralizado basado en palacios. La economía se sustentaba en la agricultura, el comercio marítimo y la artesanía. Los barcos minoicos surcaban las aguas del este del Mediterráneo, tejiendo redes comerciales con Egipto, Líbano, Chipre y la costa de Asia Menor. Curiosamente, la cultura minoica parece haber estado marcada por la paz, ya que las excavaciones en Creta revelan una notable ausencia de muros fortificados, lo que sugiere un carácter poco belicoso. La religión de los minoicos estaba profundamente conectada con el culto a una gran diosa, simbolizada por el toro y el hacha doble, el abris. Muchos investigadores creen que aquí se gestaron los mitos que más tarde se transformarían en las leyendas griegas sobre el laberinto, el Minotauro y el rey Minos. Los minoicos emplearon un sistema de escritura conocido como lineal A, que aún no ha sido descifrado. Este sistema se utilizaba para registrar asuntos económicos y ceremoniales. Sin embargo, a mediados del siglo XV antes de nuestra era, Creta vivió una catástrofe que marcó su historia. Los palacios fueron destruidos y numerosos asentamientos se incendiaron. Una de las teorías más aceptadas es que este desastre estuvo relacionado con una erupción volcánica en la isla de Thera, actual Santorini, que provocó un tsunami devastador y alteraciones climáticas. A pesar de que Creta no fue abandonada por completo, la cultura minoica comenzó a perder su autonomía, y los palacios que se reconstruyeron estuvieron influenciados por los recién llegados desde las tierras continentales, los cananeos. En la Grecia continental, desde mediados del siglo XVI antes de nuestra era, comenzó a formarse la civilización micénica, también conocida como la cultura aquea. Su nombre proviene de la ciudad de Micenas, uno de los centros más poderosos de la época, junto con Tirinto, Pilos, Atenas y Tebas. A diferencia de los minoicos, los micénicos eran un pueblo guerrero. Sus palacios eran construcciones fortificadas, rodeadas de enormes muros de piedra, conocidos como mampostería ciclópea, que protegían las ciudadelas, los palacios, los almacenes y los talleres. Las famosas Puertas de los Leones en Micenas
se erigieron como un símbolo de la grandeza arquitectónica de esta era. Los micénicos adoptaron la organización palaciega y el sistema de escritura de los minoicos, pero lo adaptaron a su propio idioma. El lineal B, que surgió alrededor del siglo XIV antes de nuestra era, se utilizaba para la documentación económica y es considerado una de las primeras formas del idioma griego. Su desciframiento en el siglo XX por Michael Ventris en 1952 fue un gran hito en la historiografía. Las tablillas provenientes de Pilos, Micenas y otros centros contenían información sobre la distribución de productos, censos de personas y ganado, así como entregas de metales y textiles. La sociedad micénica era jerárquica. En la cúspide se encontraba el Wanax, el rey, que poseía tanto poder militar como administrativo. Bajo su mando estaban los guerreros, terratenientes, artesanos y sacerdotes. La religión micénica incluía rasgos que más tarde se integrarían en el panteón griego, y nombres de deidades como Zeus, Hera, Poseidón y Atenea comenzaban a aparecer en las inscripciones en lineal B. El siglo XIII antes de nuestra era fue el apogeo del mundo micénico, cuya influencia se extendió a las islas del mar Egeo, Creta, las costas de Asia Menor y Chipre. Los arqueólogos han encontrado evidencias de comercio con Egipto y Líbano, así como de una presencia militar en varias regiones. Muchos estudiosos relacionan este periodo con la legendaria Guerra de Troya, que más tarde sería narrada en las épicas obras de Homero, la Ilíada y la Odisea. Sin embargo, hacia el siglo XII antes de nuestra era, comenzó un dramático declive. La mayoría de los centros palaciegos de la Grecia micénica fueron incendiados o destruidos, la escritura desapareció, la arquitectura se simplificó y el comercio se desvaneció. Así se inició la llamada Edad Oscura, un periodo de casi 2 siglos sobre el cual sabemos muy poco. Las causas de este colapso siguen siendo objeto de debate, y entre las teorías se encuentran las invasiones de los pueblos del mar, conflictos internos, agotamiento de recursos, terremotos, cambios climáticos o un colapso sistémico de la jerarquía política. Así, el mundo egeo durante la Edad del Bronce representa una etapa única y crucial en el desarrollo de la civilización europea. Los minoicos aportaron a la formación de la tradición cultural de la región, mientras que los micénicos establecieron las bases que más tarde darían origen a la Grecia clásica. Su arquitectura, organización social, religiosidad y escritura se convirtieron en los cimientos de la historia europea futura. Después del declive del mundo micénico y de la crisis del poder egipcio, entramos en una de las épocas más enigmáticas y dramáticas de la Edad del Bronce. Alrededor del año 1200 antes de nuestra era, se produjo un colapso casi simultáneo de complejas estructuras de administración, centros palaciegos, rutas comerciales internacionales y conexiones culturales en todo el Mediterráneo oriental. Este rápido colapso abarcó regiones desde los Balcanes hasta el Levante, afectando la Grecia continental, Anatolia, Chipre, Siria y una parte significativa de Egipto. Uno de los síntomas más destacados de esta crisis fue la destrucción de prácticamente todos los centros palaciegos en un lapso de 1 o 2 generaciones. En Grecia, ciudades como Micenas, Pilos y Tirinto fueron consumidas por las llamas, mientras que en Anatolia, la capital Hattusa desapareció, y en Chipre, la próspera ciudad de Enkomi dejó de existir. En el Levante se extinguió el floreciente centro comercial de Ugarit. Los arqueólogos han documentado signos de incendios, destrucción de la producción artesanal, abandono de los depósitos palaciegos de grano y desaparición de edificios públicos de piedra y ladrillo. En muchos lugares, donde una vez existieron grandes centros, surgieron asentamientos pequeños y a menudo temporales,
carentes de arquitectura monumental. La red comercial internacional que unía a Egipto, el Levante, los hititas, Micenas y Mesopotamia se desmoronó. Las rutas marítimas, que anteriormente aseguraban un flujo constante de metales, especialmente cobre y estaño, necesarios para la producción de bronce, se vieron amenazadas. Un marcado descenso en la disponibilidad de metales se evidenció por la reducción de objetos de bronce en las capas tardías de la Edad del Bronce. También disminuyó el volumen de ánforas comerciales y cerámicas de origen oriental en las regiones occidentales. La economía, que dependía de las importaciones, perdió su estabilidad, lo que ocasionó tensiones sociales y hambruna. En este panorama, emergieron los llamados pueblos del mar, grupos dispersos de migrantes, guerreros y posiblemente refugiados que se desplazaron desde el oeste y noroeste a las regiones costeras del. ¿Te has preguntado cómo un faraón como Ramsés III logró contener la embestida de los pueblos del mar? ¿O cómo la poderosa Asiria, bajo líderes como Tiglat-Pileser III y Sennacherib, se convirtió en una de las civilizaciones más temidas y respetadas de la antigüedad? Y, por último, ¿qué legado dejó Nabucodonosor II, un rey que no solo conquistó, sino que también transformó su capital en una de las maravillas del mundo antiguo? Acompáñame a desentrañar estas fascinantes historias de poder, guerra y civilización. La defensa del antiguo Egipto alcanzó un hito significativo bajo el reinado de Ramsés III, quien, alrededor del año 1170 antes de nuestra era, lideró a su ejército y flota en la defensa contra un asalto masivo de los llamados pueblos del mar. Las inscripciones que se pueden encontrar en el templo de Medinet Habu, en Tebas, nos ofrecen un vívido relato de las feroces batallas que se libraron, donde los egipcios, valiéndose tanto de sus célebres carros de guerra como de su flota naval, lograron salir victoriosos. Sin embargo, a pesar de esta victoria, Egipto comenzó a perder su influencia sobre Asia. Su política exterior se redujo a la defensa de sus fronteras, marcando el inicio de un periodo de decadencia. Las consecuencias fueron devastadoras. Durante los siglos siguientes, se desvanecieron los sistemas de escritura, la arquitectura de templos y administraciones se debilitó, y la población de la mayoría de las regiones disminuyó drásticamente. La cultura material retrocedió a formas más simples, como la cerámica hecha a mano y herramientas rudimentarias, y en algunos lugares de la Grecia continental se interrumpió la construcción en piedra, sustituyéndose por edificaciones de madera, cuyas huellas son escasas en el registro arqueológico. Este fenómeno condujo a lo que se conoce como los siglos oscuros. A pesar de este panorama sombrío, la cultura no desapareció por completo. En el siglo XII antes de nuestra era, la política de un nuevo actor en la región, la Asiria, que se basaba en una expansión activa y la reforma de su estructura estatal, sentó las bases para su transformación en un imperio formidable. Sus sucesores, entre ellos Adad, Neri II, Tiglat-Pileser XIII, Sargón II, Sennacherib, Esarhaddon y, finalmente, Asurbanipal, continuaron con la expansión territorial constante. Durante el gobierno de Tiglat-Pileser III, Asiria implementó reformas administrativas a gran escala. El sistema de reinos vasallos fue reemplazado por un control directo sobre las provincias. Se instauró un sistema tributario regular y se establecieron estándares para el suministro de la tropa. Este mismo período vio la reubicación sistemática de pueblos conquistados, lo que no solo reforzó el poder asirio, sino que también promovió la asimilación cultural. La Nueva Asiria alcanzó su apogeo en la segunda mitad del siglo VIII y a principios del VII siglo antes de nuestra era. Los asirios conquistaron vastas extensiones de territorio, que se extendían desde las montañas de los Zagros hasta el Golfo Pérsico,
y desde el Cáucaso hasta el Mediterráneo oriental. Ciudades clave como la tradicional Asur y la nueva capital Nínive se convirtieron en centros de poder. Bajo el reinado de Sennacherib y luego de Esarhaddon, Nínive experimentó una transformación monumental, convirtiéndose en una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. La riqueza cultural y política de Nínive se refleja en los numerosos relieves, inscripciones y piezas de arte que nos han llegado. El reinado de Asurbanipal, un destacado rey del siglo VII antes de nuestra era, marcó el culmen cultural y administrativo del imperio. Su famosa biblioteca en Nínive, que albergaba decenas de miles de tablillas de arcilla con textos en acadio, sumerio y otros idiomas, se erige como un invaluable recurso de conocimiento sobre la religión, mitología, historia, leyes y observaciones científicas de la antigua Mesopotamia. Los trabajos arqueológicos realizados en el siglo XIX han permitido a los investigadores recuperar muchos aspectos de la cultura y la organización estatal asiria. La potencia militar asiria, alcanzada en este tiempo, se caracterizaba por una estricta disciplina, innovadoras máquinas de asedio, el uso de carros y una infantería bien organizada, que eventualmente se complementó con caballería. La política de desplazamiento masivo de poblaciones, llevada a cabo por los gobernantes asirios, no solo ayudaba a prevenir revueltas, sino que también permitía integrar los territorios conquistados dentro de un sistema administrativo unificado. Esta estrategia promovió una estabilidad a largo plazo para el imperio, a pesar de los frecuentes enfrentamientos con elementos rebeldes y enemigos externos. Sin embargo, hacia finales del siglo VII antes de nuestra era, el imperio asirio comenzó a enfrentar presiones serias. Las divisiones internas, guerras prolongadas y constantes campañas militares debilitaron los recursos del Estado. Potencias externas, como los medos y los neobabilonios, se unieron y asestaron un duro golpe. En el año 612 antes de nuestra era, Nínive fue tomada y destruida. En 609 antes de nuestra era, cayó el último bastión asirio. Estos eventos marcaron el fin de uno de los primeros ejemplos de un imperio centralizado poderoso, dejando un rico legado en los ámbitos de la administración, táctica militar, arquitectura y cultura. El legado de Asiria continuó influyendo en las civilizaciones posteriores. Sus modelos administrativos, tecnologías militares y tradiciones artísticas se hicieron eco en los imperios babilónico, aqueménida y romano. Los asirios fueron pioneros en demostrar cómo la sistematización del poder, la integración de diferentes pueblos a través de desplazamientos masivos y una administración efectiva de los territorios conquistados podían ser la base para la creación de un imperio capaz de gestionar un espacio multinacional durante siglos. Tras la caída del imperio asirio, un nuevo orden geopolítico emergió en el Medio Oriente. La Mesopotamia central, que había sido una de las provincias de Asiria, se convirtió en el centro de luchas entre los diferentes aspirantes a heredar el legado del Estado destruido. Fue en este contexto que nació el reino neobabilónico, también conocido como el Imperio Caldeo, que existió desde 626 hasta 539 antes de nuestra era. El imperio fue fundado por Nabopolassar, un líder de origen caldeo, que fue uno de los principales instigadores de la revuelta contra Asiria en el sur de Mesopotamia. Su levantamiento comenzó alrededor del año 626 antes de nuestra era, y rápidamente recibió el apoyo de los medos, especialmente de su rey Ciaxares. Como resultado de campañas militares conjuntas, la capital asiria, Nínive, fue capturada y destruida en 612 antes de nuestra era. El último foco de resistencia, la ciudad de Harrán, cayó en 609. Así culminó la historia del imperio asirio,
y sobre sus ruinas se erigió el reino neobabilónico. El reinado del hijo de Nabopolassar, Nabucodonosor II, marcó el apogeo del nuevo estado. Ascendió al trono en 605 antes de nuestra era, después de haber dirigido exitosamente a las tropas en la crucial batalla de Carquemis, donde los babilonios derrotaron a los egipcios y a los restos del ejército asirio. Esta victoria aseguró al reino neobabilónico el control total sobre Siria y Palestina, desplazando a Egipto del escenario cercano. Nabucodonosor II gobernó durante casi 43 años, y en ese tiempo llevó a cabo una serie de ambiciosas campañas militares. En 697 antes de nuestra era, asedió y tomó Jerusalén, donde el rey Joacín fue apresado y trasladado a Babilonia junto con parte de su población. Tras un nuevo levantamiento en Judea en 586 antes de nuestra era, destruyó finalmente Jerusalén y el primer templo, deportando a decenas de miles de judíos. Este periodo se conoce en la historia judía como el exilio babilónico, y tuvo un impacto profundo en la vida religiosa y cultural del pueblo judío. Además de sus éxitos militares, Nabucodonosor también se destacó como un gran constructor y patrocinador de la ciencia. Su reinado se caracterizó por una monumental actividad constructiva en Babilonia. La ciudad fue rodeada por dobles murallas fortificadas, reforzadas con torres y puertas. Entre las obras más célebres se encuentran las puertas de Ishtar, revestidas con ladrillos de cerámica azul, que presentan relieves de leones, toros y dragones. La ciudad estaba adornada con canales, puentes, templos y enormes complejos palaciegos. Según fuentes antiguas, se dice que fue durante el reinado de Nabuc. ¿Sabías que la tradición de observar los cielos fue crucial para el desarrollo de la ciencia en civilizaciones antiguas? ¿Te has preguntado cómo las ambiciones de reyes como Nabonido y Darío I moldearon el futuro de imperios enteros? ¿Y qué impacto tuvieron los fenicios y los israelitas en la historia del Mediterráneo? La fascinante historia de la astronomía se remonta a los templos donde sacerdotes dedicados observaban meticulosamente los cuerpos celestes, registrando los movimientos de los planetas y los eclipses. Estas observaciones no fueron meros pasatiempos. Se convirtieron en la base para las tablas astronómicas y los calendarios que más tarde serían fundamentales en las ciencias helenísticas e islámicas. A medida que se desarrollaba la astronomía, la matemática también florecía, especialmente en la geometría y en cálculos relacionados con la agrimensura. Las antiguas normas legales, surgidas del célebre Código de Hammurabi, continuaron su vigencia, aunque adaptándose a las nuevas realidades políticas que emergían con el tiempo. Tras la muerte de Nabucodonosor II, en 562 años antes de nuestra era, comenzó un periodo de declive para el imperio babilónico. Sus sucesores carecían de la carisma y maestría política de su gran predecesor. La inestabilidad se convirtió en la norma, con frecuentes golpes de Estado y un desfile de reyes que debilitaban la autoridad central. En este contexto, Nabonido, el último rey de Babilonia, quien reinó desde 556 años antes de nuestra era, se alzó como una figura intrigante y controversial. Intentó resucitar el culto al dios lunar Sin, posiblemente en detrimento de la veneración tradicional a Marduk, lo que generó tensiones con el poderoso sacerdocio babilónico. Mientras tanto, en otras partes del mundo antiguo, los sacerdotes egipcios continuaban llevando a cabo rituales en honor a Osiris y Ra, mientras que los sacerdotes babilonios celebraban la festividad de Akitu en honor a Marduk. La fe personal de los reyes de la época a menudo estaba vinculada al zoroastrismo, la doctrina del profeta Zaratustra que emergió en Irán hacia finales del segundo milenio antes de nuestra era. Este sistema de creencias concebía al mundo como un escenario de lucha entre la luz y la oscuridad.
la verdad y la falsedad. Darío I se proclamaba rey por voluntad de Ahura Mazda, y en sus inscripciones, como la famosa de Behistún, enfatizaba que su autoridad no sólo derivaba del linaje, sino también de un derecho divino superior. La cultura del imperio aqueménida fue el resultado de una rica amalgama de tradiciones persas, medas, babilónicas, elamitas, egipcias, griegas y muchas otras. Esta diversidad cultural se reflejaba en la arquitectura de sus grandes capitales, como Pasargada, Ecbatana, Susa y, sobre todo, Persépolis. Este último, un monumental complejo palaciego cuya construcción se inició bajo el mandato de Darío, se convirtió en un símbolo de la grandeza de la dinastía, con salas sostenidas por columnas que se alzan a más de 20 metros de altura y una escalera ornamentada con relieves que representan a las delegaciones de los distintos pueblos del imperio, desde los escitas hasta los etíopes. Persépolis era un verdadero testimonio del poder y la riqueza de la nación. Sin embargo, un vasto imperio como el aqueménida no podía eludir los conflictos con potencias externas. En el occidente, las ciudades-estado griegas de Asia Menor, que una vez formaron parte de Lidia, se convirtieron en una amenaza creciente. En el año 500 antes de nuestra era, estalló la revuelta jónica, una serie de levantamientos de los griegos contra la administración persa. Tras reprimir esta rebelión, Darío I decidió castigar a la Grecia continental por su apoyo a los insurgentes. En el año 590 antes de nuestra era, las tropas persas desembarcaron en Maratón, solo para sufrir una inesperada derrota a manos de los atenienses. 10 años después, bajo el reinado de Jerjes I, Persia intentó un segundo ataque, utilizando un ejército que se estimaba entre 100.000 y 200.000 hombres, cruzando el Helesponto. Sin embargo, después de la célebre defensa griega en las Termópilas y la batalla naval en Salamina, esta campaña también terminó en fracaso. Los persas se vieron obligados a retirarse, marcando el fin de sus intentos de expansión en Grecia. A pesar de estos contratiempos, el imperio aqueménida mantuvo su estabilidad interna y continuó su desarrollo. En el siglo IV antes de nuestra era, más de 70 pueblos estaban bajo el dominio de los reyes persas. La comunicación oficial se realizaba en varios idiomas, incluidos el persa antiguo, el elamita, el acadio y el arameo, este último convirtiéndose en la lengua administrativa del imperio y permaneciendo como un medio de comunicación internacional en el Oriente durante un largo periodo. El colapso de los aqueménidas llegaría más tarde, con la llegada de Alejandro Magno, pero mucho antes de ello, la Persia aqueménida estableció normas sobre el ejercicio del poder imperial, sistemas legales, tolerancia y diversidad cultural que servirían de modelo para Roma, Bizancio, el Estado sasánida y otras grandes civilizaciones. Durante la segunda mitad del segundo milenio y el primer milenio antes de nuestra era, dos pueblos desempeñaron un papel crucial en la configuración del panorama cultural y político del Mediterráneo oriental: los fenicios y los antiguos israelitas. Los fenicios, que habitaban una delgada franja costera entre el mar y las montañas del Líbano, no lograron establecer un estado centralizado. En vez de eso, existía una serie de ciudades-estado independientes, como Tiro, Sidón, Biblos, Erbat y Ugarit. Estas urbes, que interactuaban entre sí, formaron una especie de Hansa, una unión político-comercial basada en la actividad marítima y la cooperación económica. La economía fenicia giraba en torno al comercio marítimo, la construcción naval, la metalurgia y la producción textil. Su fama se cimentó en la producción de tintes púrpuras y violetas, extraídos de moluscos, que se convirtieron en símbolo de riqueza y estatus. Desde el siglo VIII antes de nuestra era,
los fenicios comenzaron a establecer colonias a lo largo de toda la costa, desde Chipre hasta el Atlántico. Entre estas, la más significativa fue Cartago, fundada por emigrantes de Tiro alrededor del año 814 antes de nuestra era. Este lugar rápidamente se transformó en un centro autónomo de comercio y poder marítimo, con su propia cultura, religión y estructura política, aunque mantenía conexiones con su metrópoli. Simultáneamente, en el territorio del sur de Canaán, se gestaban los primeros reinos hebreos. Según la tradición bíblica, después de un periodo de jueces, las tribus se unieron para formar una monarquía bajo el liderazgo de Saúl, David y Salomón. Durante el reinado de Salomón, aproximadamente a mediados del siglo X antes de nuestra era, se construyó el primer templo en Jerusalén, que se convirtió en el centro de la vida religiosa y política del pueblo hebreo. Tras la muerte de Salomón, el reino unificado se fragmentó. Al norte surgió Israel con su capital en Samaria, mientras que al sur se estableció Judá, centrada en Jerusalén. Israel cayó ante las fuerzas asirias en 722 años antes de nuestra era, con gran parte de su población deportada. Judá resistió un poco más, pero hacia finales del siglo VII antes de nuestra era, se encontró bajo la sombra del poder babilónico. En el año 597 antes de nuestra era, Jerusalén fue asediada, y 11 años después, en 586, fue destruida. El primer templo fue consumido por las llamas, y una gran parte de la población fue llevada al exilio en Babilonia, un evento que se conoce en la tradición judía como el cautiverio babilónico. Este periodo de exilio marcó un tiempo de profunda reflexión sobre la identidad nacional, donde se fortaleció la idea del monoteísmo y se registraron las partes fundamentales de las escrituras sagradas. El retorno a su tierra natal fue posible gracias a un rey persa que autorizó la repatriación y la reconstrucción del templo. Así comenzó un nuevo capítulo en la historia religiosa, que finalmente llevaría a la formación del judaísmo en su forma clásica. De este modo, los fenicios, a través de su comercio, navegación y la difusión de la escritura, conectaron las culturas de Oriente y Occidente, mientras que los reinos israelitas sentaron las bases para una identidad que perduraría a lo largo de los siglos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la migración de los arios transformó la espiritualidad de grandes partes de la humanidad? ¿O qué secretos esconde la antigua ciudad de Cartago, que llegó a rivalizar con el poder de Roma? ¿Qué legado nos dejaron figuras legendarias como Alejandro Magno y los gobernantes de las dinastías helenísticas? En este fascinante viaje a través de la historia, descubriremos las raíces de tradiciones religiosas y políticas que moldearon el mundo antiguo. La historia comienza en la segunda mitad del segundo milenio antes de nuestra era, cuando tribus indoeuropeas, conocidas posteriormente como arios, comenzaron a infiltrarse en el subcontinente indio. Esta migración no fue un evento aislado, sino parte de un fenómeno mucho más amplio de desplazamiento de pueblos indoeuropeos que abarcaba desde Europa hasta Asia Central y del Sur. Al atravesar las fronteras del noroeste, los arios se establecieron inicialmente en el valle del río Indo, y luego se trasladaron al valle del Ganges, interactuando con las comunidades locales, que probablemente eran descendientes de la civilización de Harappa. Los conocimientos sobre este periodo provienen principalmente de la literatura védica, con la Rig Veda como el texto más antiguo de estos 4 grandes recopilaciones. Compuesto, según los estudiosos, entre los siglos XV y X antes de nuestra era. La Rig Veda es un compendio de más de 1000 himnos dedicados a diversos dioses. Estos textos se transmitieron durante siglos de manera oral, lo que garantizó su conservación casi intacta a lo largo del tiempo.
La sociedad de esta temprana época védica era seminomádica. Los arios se dedicaban a la ganadería, la agricultura y la caza, además de practicar sacrificios rituales y mantener un estilo de vida tribal. La unidad social fundamental era el grupo clan, conocido como Jana, liderado por un jefe llamado Rajan. A medida que avanzamos hacia el oeste, encontramos a Cartago, una ciudad que fue fundada por colonos fenicios de Tiro alrededor del año 814 antes de nuestra era. En sus inicios, Cartago era una de las muchas colonias comerciales que servían a los intereses de los comerciantes y navegantes fenicios. Sin embargo, su estratégica ubicación en la costa del norte de África, junto con su control sobre las rutas marítimas entre Oriente y Occidente, permitió que la ciudad se liberara rápidamente de la dependencia de su metrópoli. Para el siglo VI antes de nuestra era, Cartago se había convertido en un centro económico y político autónomo, estableciendo un vasto imperio comercial que abarcaba las costas del norte de África, la parte sur de la península ibérica, las Islas Baleares, Cerdeña, Córcega, la parte occidental de Sicilia y varios puntos a lo largo de la costa de la Galia. La prosperidad de Cartago se basaba en el comercio marítimo, la metalurgia, las artesanías y la agricultura. Un aspecto crucial de su éxito fue el desarrollo de la agricultura irrigada en los alrededores de la ciudad. Los agrónomos cartagineses dejaron obras sobre la agricultura, siendo el más famoso un tratado de un agrónomo del siglo IV antes de nuestra era llamado Magón, que más tarde fue traducido al griego y al latín. Las conexiones comerciales de Cartago se extendían desde las Islas Británicas y la costa atlántica hasta el Mediterráneo oriental. La ciudad contaba con un poderoso ejército naval, en cuyos puertos podían encontrarse cientos de barcos. Una de las innovaciones de la construcción naval cartaginesa eran los muelles de varios niveles, que permitían reparar y armar la flota en tiempos récord. El sistema político de Cartago era una forma de república oligárquica. El poder supremo era compartido por dos magistrados electos, conocidos como sufetes, que actuaban de manera conjunta. Existía también un consejo de ancianos, llamado Gerusía, y una asamblea popular cuya influencia fue disminuyendo con el tiempo. La gestión del Estado estaba en manos de unas pocas familias ricas, como los Barcas y los Magones, lo que garantizaba la estabilidad, aunque dificultaba la respuesta rápida ante amenazas externas. La religión cartaginesa preservaba el legado fenicio, siendo Baal, Amón y Tanit las deidades principales. Uno de los aspectos más controvertidos de sus prácticas religiosas son los testimonios sobre sacrificios infantiles. Hallazgos arqueológicos en zonas rituales llamadas Tafot revelan urnas con restos de bebés y animales, lo que llevó a los autores antiguos a acusar a los cartagineses de realizar rituales sanguinarios. Sin embargo, los investigadores modernos aún debaten si estas prácticas eran rituales regulares o simplemente enterramientos de aquellos que fallecieron por causas naturales. A partir del siglo V antes de nuestra era, Cartago inicia una intensa competencia con las ciudades griegas en Sicilia, especialmente con Siracusa. Estos conflictos se prolongaron a lo largo de varias generaciones, agotando los recursos de ambas partes. Al mismo tiempo, Cartago se enfrentó a una nueva potencia, Roma, lo que desencadenó una serie de guerras púnicas que culminaron, en el siglo III antes de nuestra era, con la completa destrucción de la ciudad. No obstante, hasta ese momento, Cartago había sido un centro económico y militar fundamental, así como un ejemplo de síntesis cultural entre Oriente y Occidente. A la par, en la parte oriental del Mediterráneo, se estaban formando nuevos estados helenísticos, herederos de la efímera pero grandiosa imperio de Alejandro Magno.
Su asombroso recorrido comenzó en el año 334 antes de nuestra era, cuando cruzó el Helesponto y derrotó al ejército de Darío III. En el transcurso de 11 años, Alejandro conquistó Asia Menor, el Levante, Egipto, Mesopotamia, Irán y parte de la India, fundando decenas de ciudades, siendo la más famosa Alejandría en Egipto, que se convirtió en la capital cultural del mundo helenístico. Tras la muerte de Alejandro en Babilonia en el año 323, antes de nuestra era, su imperio fue dividido entre sus generales, los diádocos. Este fraccionamiento dio origen a varios estados importantes: el imperio Seleucida, que se extendía desde Siria hasta Bactriana, Egipto bajo el dominio de la dinastía Ptolomeica, el reino macedonio y otras formaciones más pequeñas como Pérgamo, Bitinia, Capadocia y el reino greco-bactriano. La era helenística se caracterizaba por un intenso intercambio cultural. El griego se convirtió en el idioma de la administración y la ciencia, y se abrieron escuelas y gimnasios griegos en las nuevas ciudades del este. Sin embargo, la helenización no erradicó las tradiciones locales, sino que condujo a un sincretismo. En Alejandría, Seleucia, Antioquía y otras ciudades se construyeron templos, bibliotecas y teatros, creando escuelas artísticas que fusionaban formas helenas y orientales. Surgieron cultos religiosos únicos que combinaban elementos de la teología griega y del cercano Oriente. Nuevas corrientes filosóficas y esotéricas reflejaban las búsquedas espirituales de una población multicultural. Así, en el período tardío de la Edad de Hierro, Cartago y el este helenístico representaban dos ejemplos distintos pero complementarios de la civilización post-bronce: una república aristocrática comercial y naval en el oeste, y monarquías multinacionales en el este, sirviendo como conductos de sincretismo cultural, innovaciones políticas y progreso científico que definirían la imagen del mundo antiguo. Con la desaparición de las monarquías helenísticas y la inclusión de las ricas regiones orientales de Egipto, Siria y Judea en la órbita del poder romano, el Mediterráneo quedó unificado bajo el control de una única potencia. La destrucción de Cartago, la subordinación del este helenístico y la victoria de Roma en una serie de guerras civiles que culminaron en el año 31 antes de nuestra era con la batalla de Accio, marcaron un hito decisivo entre la antigüedad clásica y una nueva era. Comienza lo que los historiadores llaman la tardía antigüedad, abarcando más de 4 siglos, desde el último cuarto del primer siglo antes de nuestra era, hasta la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente en el año 476 de nuestra era. Un momento crucial en la estructura política del mundo romano fue el establecimiento del poder personal de Octaviano, el hijo adoptivo del legado de Julio César. A través de este recorrido histórico, podemos apreciar cómo las interacciones entre culturas y civilizaciones dieron forma a nuestro mundo actual, generando un legado que aún resuena en la actualidad. ¿Puede un solo hombre transformar el destino de un imperio? ¿Cómo logró Octaviano reunir a su ejército, su flota y la élite romana bajo su mando? ¿Qué cambios impulsaron el auge y la caída de una de las civilizaciones más poderosas de la historia? En este relato, exploraremos la fascinante historia de la Roma antigua, desde el ascenso de Augusto hasta el colapso de su imperio. Octaviano, conocido más tarde como Augusto, fue un líder extraordinario que, en el año 27 antes de nuestra era, logró consolidar su poder al renunciar formalmente a sus extraordinarios poderes, recibiendo a cambio el título de Augusto y el derecho a gestionar vastas provincias. Este hecho marcó el inicio del sistema del Principado, un ingenioso compromiso entre las instituciones republicanas y una monarquía de facto.
Augusto mantuvo el control supremo sobre el ejército, la administración de las finanzas, el nombramiento de gobernadores y magistrados, así como las funciones religiosas. Su gobierno se convirtió en la piedra angular de la estabilización y recuperación del Estado romano tras décadas de inestabilidad. Durante su mandato, Augusto implementó reformas significativas en el ejército, estableciendo un número fijo de aproximadamente 25 legiones y creando un ejército profesional con un sistema de servicio y pensiones bien definido. Estableció la Guardia Pretoriana, que se convirtió en la guardia personal del emperador. Las provincias fueron redistribuidas en imperiales y senatoriales, y se unificó el sistema tributario. Además, se introdujo un censo regular de la población, se ampliaron las oportunidades de servicio civil y se mejoró la infraestructura vial. Simultáneamente, Augusto fomentó la restauración de templos y cultos tradicionales, buscando así proyectar una imagen de continuador de las virtudes de la antigua Roma. El periodo que abarca desde el primer siglo hasta el comienzo del tercer siglo se considera la época de máximo esplendor del imperio. Emperadores como Tiberio, Claudio, Vespasiano, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio vieron cómo el territorio romano alcanzaba su máxima extensión. Durante el gobierno de Trajano, el imperio se extendía desde Escocia hasta el Golfo Pérsico, y desde el Rin y el Danubio era conocido por su influencia que definiría el destino de Europa y Oriente durante siglos. Sin embargo, bajo esta fachada de relativa estabilidad, comenzaron a surgir problemas que amenazaban los cimientos de la civilización romana. Un aumento en la presión fronteriza, contradicciones internas, desintegración económica y cambios demográficos comenzaron a socavar el orden establecido en el mundo occidental. Fue en este contexto que se inició uno de los procesos más significativos en la historia de Eurasia, la denominada Gran Migración de los Pueblos. Desde finales del siglo IV, especialmente después del año 376, cuando grandes masas de godos cruzaron el Danubio y solicitaron asilo en territorio romano, se desató un torrente de migraciones. Inicialmente, los romanos intentaron integrar a estas tribus recién llegadas, otorgándoles el estatus de federados, aliados con ciertas obligaciones, sobre todo en lo que se refería al servicio militar. Sin embargo, la debilidad administrativa, la corrupción de los funcionarios y la tensión entre la población local y los nuevos inmigrantes llevaron a conflictos armados. En el año 378, en la batalla de Adrianópolis, el ejército romano sufrió una derrota aplastante a manos de los godos liderados por Fritigern. El emperador Valente murió en combate, y la parte oriental del ejército fue prácticamente aniquilada. Este hecho fue un duro golpe para el prestigio del imperio, y evidenció que el sistema militar romano tradicional ya no podía hacer frente a los nuevos desafíos. Los godos continuaron su avance por los Balcanes y, finalmente, invadieron Italia. En el año 410, bajo el mando de Alarico, lograron tomar Roma, lo que significó el primer saqueo de la ciudad eterna en 800 años. Este acontecimiento causó un profundo impacto en toda la oicumene romana y se convirtió en un símbolo del colapso del mundo antiguo. Posteriormente, los godos se establecieron en lo que hoy es Francia y España, fundando su propio reino. Al mismo tiempo, otras tribus comenzaron a moverse. Los vándalos, que inicialmente habitaban en Europa Central, avanzaron a través de la Galia hacia España, y luego cruzaron hacia el norte de África, donde en el año 439 conquistaron Cartago, estableciendo uno de los reinos bárbaros más estables. En el año 455 también saquearon Roma, pero esta vez desde el mar. El enemigo más temido de Roma, a mediados del siglo V,
fueron los hunos, nómadas que llegaron desde el este, posiblemente de las regiones de Asia Central. Liderados por Atila, formaron una vasta coalición de tribus y llevaron a cabo devastadoras incursiones en la Galia, Panonia y los Balcanes. En el año 451, en la batalla de los campos cataláunicos, romanos y godos, en una alianza inesperada, lograron detener el avance de los hunos. Aunque poco tiempo después Atila murió y su imperio se desmoronó, sus campañas dejaron una huella profunda en la memoria del mundo europeo. Todos estos procesos se desarrollaron en un contexto de creciente crisis interna. Tras la muerte de Teodosio I en el año 395, el Imperio Romano fue oficialmente dividido en dos mitades, la oriental y la occidental, bajo el mando de sus hijos Arcadio y Honorio. La parte oriental, con capital en Constantinopla, contaba con una estructura administrativa más sólida y una mejor base de recursos. En cambio, la occidental, con centro en Ravenna, comenzó a perder el control sobre sus provincias, y el poder imperial se debilitó gradualmente. Para mediados del siglo V, los bárbaros controlaban casi todas las antiguas tierras romanas de Occidente. Los godos en España y el sur de la Galia, los francos en el norte de la Galia, los vándalos en África, y los ostrogodos que comenzaban su avance hacia Italia. El imperio se convirtió en una construcción cada vez más simbólica, donde los emperadores eran nombrados y derrocados por generales bárbaros. El último emperador occidental oficialmente reconocido fue Rómulo Augustulo, derrocado en el año 476 por el líder bárbaro Odoacro. No hubo un anuncio formal sobre la disolución del imperio, pero a partir de ese momento, la parte occidental dejó de existir como una unidad política autónoma. La parte oriental del Imperio Romano, conocida más tarde como Bizancio, continuó existiendo por casi 1000 años más. En Occidente, sin embargo, comenzó una nueva era. La temprana Edad Media, el mundo de los reinos bárbaros, las misiones cristianas y la lenta reconstrucción de la estructura política y cultural sobre nuevas bases. Así, la gran migración de los pueblos no fue un evento catastrófico inmediato, sino un complejo y prolongado proceso de transformación, durante el cual se modificaron los mapas étnicos de Europa, se destruyeron las instituciones romanas y, al mismo tiempo, surgieron los cimientos de nuevos sistemas políticos y culturales. Los bárbaros, inicialmente vistos como destructores, se convirtieron en los fundadores de los futuros estados europeos, y la caída del Imperio Romano de Occidente se transformó no en el final, sino en el inicio de una nueva época histórica. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, la continuidad política, las tradiciones culturales y la estructura administrativa del mundo romano se preservaron en el este. La parte oriental del imperio, que más tarde sería conocida como Bizancio, continuó existiendo como un estado autónomo con su centro en Constantinopla a lo largo de casi 1000 años más. Bizancio se convirtió en el bastión del legado antiguo en un contexto en el que las tierras del oeste fueron divididas entre reinos bárbaros. Fue allí donde la idea romana de imperio fue reinterpretada y adaptada a las nuevas realidades, combinando la estatalidad latina, la cultura griega y la espiritualidad cristiana. Uno de los emperadores más grandes de esta época fue Justiniano I, quien gobernó desde el año 527 hasta el 565 de nuestra era. Su reinado representó la culminación del anhelo bizantino de restaurar la unidad y grandeza romanas. Justiniano nació en una familia campesina humilde, pero gracias a los esfuerzos de su tío Justino, quien se convirtió en emperador, tuvo acceso a una excelente educación y la posibilidad de ocupar importantes cargos en el gobierno.
Desde el inicio de su reinado, Justiniano se fijó como objetivo recuperar bajo el control de Bizancio las provincias occidentales que se habían perdido y fortalecer la estructura interna del Estado. Uno de los pilares de su política fueron las campañas militares destinadas a restaurar los territorios de la antigua Roma, con la ayuda de su brillante general Bel. ¿Quién puede imaginar que el destino de un imperio entero podría cambiar por la determinación de un solo hombre? ¿Qué logros monumentales se esconden detrás de la figura de Justiniano y su ambición de restaurar el antiguo esplendor de Roma? ¿Y cómo influenció la fe cristiana en la estabilidad de un imperio en crisis? En el fascinante contexto de la historia, descubramos juntos cómo las reformas de Justiniano y las luchas del pasado forjaron no solo el destino de Roma, sino también el de toda Europa. En un tiempo en que el caos y la inestabilidad amenazaban con desmoronar los cimientos del Imperio bizantino, Justiniano I logró recuperar algunas de las ciudades más emblemáticas de la antigüedad, como Roma, Nápoles y Rávena. A pesar de que estos logros fueron efímeros, su simbolismo fue poderoso. Permitieron una breve reinstauración de las fronteras que una vez definieron la vasta extensión del Imperio romano. Además, Justiniano no solo se enfocó en las conquistas territoriales, sino que también impulsó reformas internas que cambiarían el curso de la historia. Uno de los mayores logros de Justiniano fue la codificación del derecho romano. Fue bajo su mandato y con la dirección del brillante jurista Triboniano que se elaboró el Corpus Juris Civilis, un compendio de leyes que estableció las bases del derecho civil. Este cuerpo legal se dividía en 4 partes esenciales: las instituciones, que servían como un manual didáctico; los digestos, que recopilaban las opiniones de ilustres juristas; el código, que contenía las constituciones imperiales; y las novelas, que incorporaban las nuevas leyes promulgadas. Este monumental trabajo no solo tuvo un impacto inmediato en la ley bizantina, sino que también influyó profundamente en el desarrollo de la tradición jurídica europea, especialmente durante la Edad Media y el Renacimiento. Paralelamente a sus esfuerzos en el ámbito del derecho, Justiniano también dedicó gran parte de su reinado a fortalecer el cristianismo, convencido de que la unidad religiosa era clave para la estabilidad del Estado. Se involucró activamente en disputas teológicas, combatiendo herejías y promoviendo la autoridad de la Iglesia Universal. Su legado arquitectónico es igualmente impresionante. Construyó y restauró innumerables templos, monasterios y centros religiosos. La joya de su reinado es, sin duda, la majestuosa iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, inaugurada en el año 537. Su imponente cúpula, sus exquisitas mosaicos y sus proporciones grandiosas la convirtieron en un símbolo perdurable del arte bizantino y de la autoridad espiritual del emperador. Sin embargo, el camino de Justiniano no fue todo gloria y éxito. En el año 532, Constantinopla fue sacudida por el violento levantamiento conocido como la Revuelta de Nica, impulsado por el descontento popular hacia las políticas imperiales y la corrupción que permeaba el gobierno. Este tumulto reveló las tensiones latentes en una sociedad ya fragmentada, y a pesar de las victorias y reformas de Justiniano, su imperio se encontraba en una encrucijada crucial. El paso a la Edad Media no debe interpretarse como un evento catastrófico y repentino. A pesar de las devastaciones, las guerras y las epidemias que marcaron este periodo, la transición representó un proceso institucional. Las estructuras administrativas romanas, la Iglesia cristiana, las tradiciones artesanales y elementos de educación y derecho fueron preservados, adaptados e integrados en la nueva realidad social. Los reinos bárbaros, lejos de ser simples destructores, adoptaron la escritura latina, el derecho romano
y la moral cristiana, convirtiéndose así en portadores y no en enemigos de la cultura romana. Mientras tanto, el Imperio bizantino continuó la tradición de la antigüedad, pero desde una perspectiva oriental. En el mundo islámico, las contribuciones de la antigüedad en campos como la filosofía, la medicina, la matemática y la arquitectura no solo fueron preservadas, sino también enriquecidas. Así, la historia del mundo antiguo se despliega no solo como una sucesión de ascensos y caídas, sino como un proceso continuo de formación de un espacio cultural donde se consolidaron los principales institutos de la civilización. En este contexto, se sentaron las bases del mundo moderno. La idea de la ley, la fe en la educación, el anhelo de orden, el valor de la escritura, la fuerza del arte, la responsabilidad del poder y la búsqueda del sentido de la vida. Comprender este legado no es meramente un ejercicio intelectual sobre el pasado, sino una toma de conciencia sobre nuestra propia profundidad cultural y el camino histórico que hemos recorrido. El eco de estas verdades resuena aún en nuestra sociedad contemporánea, recordándonos que el pasado, lejos de ser un simple recuerdo, sigue vivo en cada rincón de nuestra existencia.